Bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Ruiz, con quien vamos a dialogar el tema acerca del aporte de las pruebas de antígenos en la lucha contra el COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, buenas tardes Fernanda, un saludo a toda la teleaudiencia. Comencemos por la pregunta inicial. ¿Qué es el COVID-19? Gracias Fernanda. COVID-19 es la enfermedad producida por el coronavirus tipo 2. Las iniciales son SARS-CoV-2. Este virus desarrolló neumonías desde diciembre de 2019 en China. Recordemos, los primeros casos se desconocía de esta cepa. Luego en enero ya se logró determinar que era este coronavirus tipo 2 y bueno, desde el año pasado todo es historia. La humanidad ha venido sufriendo esta pandemia que ha cobrado millones de vidas ya en todo el mundo. Y doctor, ¿existen pruebas para diagnosticar exactamente que se padece o no del COVID-19? Entre ellas, claro está, la prueba antígeno. Así es, así es. Tenemos varios tipos de pruebas que se han desarrollado ya en el mundo. En primer lugar, tenemos pruebas que se deben realizar a las personas que tienen síntomas y que son sospechosas de COVID. Es decir, alguien que tenga tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, que tenga sospecha de COVID, debe hacerse una prueba molecular PCR. Y la buena noticia es que ahora también tenemos para estos pacientes la prueba de antígenos. Ahora, ¿en qué consiste esto de la prueba de antígenos? Recordemos que la prueba PCR lo que hace es detectar el material genético del virus, del coronavirus, es decir, el material ARN. En cambio, la prueba de antígeno lo que hace es detectar una parte de la piel del virus. Si es que este antígeno está presente en la muestra de hisopado nasofaríngeo, pues la reacción va a ser positiva y tenemos un diagnóstico positivo para COVID-19, Fernando. Ahora, doctor, explíquenos un poco las diferencias entre realizar una prueba PCR, como usted nos mencionaba, y una prueba antígeno. ¿Qué grado de confidencialidad hay justamente en las dos? Así es, las dos pruebas ahora se pueden usar para pacientes con síntomas, pero como hemos visto hay algunas diferencias. En primer lugar, la diferencia radica en la sensibilidad que nos sirve, dicho de otra manera, para verificar la calidad, ¿no es cierto?, de la prueba. La prueba PCR tiene una sensibilidad cercana al 96-98%, mientras que la prueba de antígenos tiene una sensibilidad de 94-95%. Es decir, la prueba de antígenos es ligeramente menor en cuanto a sensibilidad, pero en cuanto a especificidad, las dos pruebas son específicas, son cercanas al 100%. Esto le da muchísima confianza al médico y al paciente a la hora de realizar una prueba para diagnóstico agudo. Es decir, que actualmente uno puede hacer una prueba PCR y si es que no tiene a la mano una prueba PCR, pues ahora ya están disponibles estas pruebas de antígenos, Fernando. Ahora, doctor, otro factor sumamente importante es cada qué tiempo uno se debe realizar una prueba de antígeno para descartar o confirmar que tiene COVID-19. Muy importante su pregunta. Las pruebas PCR y las pruebas de antígenos deben hacerse solamente si la persona tiene síntomas de COVID. Si es que yo no tengo síntomas, ¿no es cierto? Y más bien quiero saber qué ha pasado conmigo en el pasado, si es que a lo mejor en los últimos 3 meses estuve en contacto con el virus. Más bien lo que tengo que hacerme es una prueba de sangre, una prueba de anticuerpos. Y pues tenemos varios tipos de pruebas de anticuerpos, la famosa prueba rápida en donde nos pinchamos el dedo, colocamos una gotita de sangre en el cartucho y rápidamente nos dice si tengo o no tengo anticuerpos. Pero hay otras pruebas de anticuerpos. En nuestro caso hemos traído ya pruebas automatizadas. Quiere decir que nos tomamos una muestra de sangre, mandamos al laboratorio y en 20-30 minutos podemos obtener resultados de alta precisión para saber si ya hemos tenido estos anticuerpos contra el coronavirus tipo 2. Ahora, otro hecho que tenemos que tomar en cuenta es que la ciudadanía vive con mucha incertidumbre, pues la mayoría de pacientes han sido asintomáticos. ¿Cómo proceder en esos momentos? Porque inclusive las mismas pruebas rápidas han anunciado, por ejemplo, diagnósticos de falsos positivos o falsos negativos.
Sí, este es un problema que vive la humanidad desde que inició la pandemia. Entonces aquí hay que hacer varias aclaraciones a la ciudadanía. En primer lugar, tomar en cuenta de que de cada 100 infectados, más o menos entre el 25 y el 45% de todos los infectados no van a tener síntomas, van a ser personas que no tengan molestias, y también se habla de que en el 80% de infectados la enfermedad va a ser muy leve, muy suave, es decir, que no va a requerir hospitalización. Va a ser como una especie de gripe con molestias respiratorias o lo que se conoce comúnmente como el trancazo, ¿no es cierto? Tenemos una buena gripe, pero con asistencia médica de nuestro médico de cabecera vamos a salir adelante. Lamentablemente el otro 20% de los infectados sí se va a complicar, va a requerir hospitalización, y por eso vemos que los hospitales están llenos de enfermos con COVID. Estamos hablando de ese 20%. Ahora, si es que yo tengo síntomas de COVID y definitivamente sospecho que estoy enfermo, ¿no es cierto?, de COVID-19, lo que procede y lo que tengo que hacerme es una prueba PCR o una prueba de antígenos, estas pruebas que sirven para el hisopado nasofaringeo. Pero si yo no tengo síntomas y a lo mejor sospecho que estuve en contacto con alguien positivo y quiero saber realmente si me infecté o no, ahí lo que nos sirve son las pruebas de sangre, las famosas pruebas de anticuerpos. Ahora, doctor, hoy en día se están dando muchas aglomeraciones. ¿Cada cuánto quizás uno debe acudir a un médico para saber si ha tomado las debidas precauciones al momento de exponerse? Realmente es una pregunta compleja, porque estamos viendo que la gente sale, ¿no es cierto? Hay una indiferencia por parte de la sociedad a este tema. Así es que la recomendación a la ciudadanía es: por favor, salga solamente si es estrictamente necesario, porque entendemos que tenemos que reactivar la economía, etcétera, etcétera. Pero tome por favor en cuenta usted las siguientes recomendaciones, señor, señora, sobre todo también a los jóvenes y a la ciudadanía en general. Salgamos con mascarilla, no nos quitemos la mascarilla por nada, no manipulemos nuestra mascarilla, lavemos las manos con agua y jabón frecuentemente, sobre todo antes y después de manipular la mascarilla. Guardemos una distancia con otras personas de al menos 2 metros y tratemos de no asistir a sitios de aglomeración, por ejemplo mercados, por ejemplo cines, por ejemplo centros comerciales. Y recordemos también que poco a poco ya están llegando las vacunas. Hay una página del ministerio en donde uno puede registrarse para recibir la vacuna en su debido momento. No le tengamos miedo a las vacunas. Recuerde Fernanda, que la humanidad tiene más de 60 años de experiencia vacunando. A nuestros niños les vacunamos desde que nacen contra el sarampión, contra la varicela, contra la rubiola. Entonces esta vacuna contra el COVID nos va a permitir ir venciendo a la pandemia. Lógicamente hay personas que no deberían vacunarse. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer en este momento no deberían vacunarse. Por ejemplo, los niños menores de 18, 17, 16 años tampoco deberían vacunarse. Tampoco estamos vacunando a las mujeres embarazadas. Y también recordar, ¿no es cierto?, que la vacuna es una parte de la solución. La otra parte viene de nosotros. Nosotros tenemos que colaborar respetando estas normas para ir venciendo juntos a la pandemia, Fernando. Ahora, doctor, con respecto a la vacuna, es una contradicción porque, como usted mencionaba, para cierto sector es una opción que sí salva vidas y obviamente ellos pueden continuar con su labor. Sin embargo, para otros, en realidad lo toman como una opción de, ok, vino la vacuna, perfectamente podemos descuidarnos en ciertos métodos, ciertas opciones que justamente nosotros utilizábamos antes para poder volver a sentir que estamos volviendo a nuestra vida cotidiana. Es una pregunta muy buena y claro, la persona que recibe la vacuna cree que ya tiene defensas y que puede salir sin ningún problema, pero hay algunas reglas del juego que hay que respetar y usted lo ha dicho perfectamente. El hecho de que yo reciba la vacuna no quiere decir que mañana voy a salir a la calle sin mascarilla, por ejemplo.
O yo recibo la vacuna y mañana ya puedo, por ejemplo, visitar a un anciano, ¿no es cierto?, una persona, un adulto mayor que no haya recibido todavía la vacuna. Entonces hay ciertas reglas, hay organizaciones científicas respetadas a nivel mundial, como el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, las siglas en inglés son CDC, y ellos emitieron ya un documento muy extenso con recomendaciones justamente para personas que ya han recibido la vacuna. Así es que eso irá llegando también al Ecuador, el Ministerio de Salud Pública se irá pronunciando, pero yo me sumo a sus palabras. Por favor, si recibimos la vacuna, mantengamos las medidas de higiene, mantengamos la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y tratemos de no visitar todavía a personas que no han recibido aún la vacuna, Fernanda. Hoy en día, doctor, es la vacuna una opción que, bueno, pues ha tranquilizado a varios, lamentablemente. La gente hoy en día se está relajando mucho, como mencionábamos anteriormente, ya no están acatando lo que son las medidas de bioseguridad y es mucho más complicado que hoy en día las autoridades establezcan un control sobre la misma. Lamentablemente así es, porque el gobierno, el COE, el COE nacional, los COEs provinciales pueden poner muchas reglas, pero estamos viendo que si la ciudadanía no colabora, el problema va a seguir. ¿Y por qué decimos que es un problema? Porque las camas de terapia intensiva siguen llenas y hay, por ejemplo, en Quito, entre 60 y 80 personas que están haciendo fila de espera por una cama en terapia intensiva. Esto quiere decir que si no tienen una cama de terapia, muy probablemente tengan que fallecer ahogados, ¿no es cierto?, sin la ayuda de un ventilador, sin la ayuda de una cama de terapia intensiva. ¿Cómo podemos nosotros combatir eso? Por un lado, la vacunación, por otro lado, las medidas de higiene, pero también seamos conscientes de las reuniones sociales. Se habla muchísimo de que la gente quiere reunirse mucho, que estamos cansados de estar encerrados y que queremos hacer reuniones con nuestro círculo familiar más íntimo. Ese es uno de los más grandes errores. Se ha visto en los estudios científicos que justamente, como usted dice, Fernanda, la gente se relaja y hacen pequeñas reuniones en las familias, 10, 20, 30 personas, y ahí es donde ocurren estos contagios, porque yo acabé de decir que muchas de las personas no tienen síntomas. Ejemplo, los niños, los jóvenes que han contraído el virus no van a tener molestias, no van a tener tos, no van a tener fiebre, pero tienen el virus en su organismo y en la respiración el virus está saliendo. Entonces los jóvenes están contagiando a sus familias. Así es que yo me sumo a sus palabras y a la ciudadanía, por favor, evitemos, aguantemos todavía un poquito más. Yo creo que en estos 3 a 6 meses el Ecuador va ya a implementar vacunas. Dios quiera que los gobiernos también nos ayuden en esa parte, el Ministerio de Salud Pública, tengamos vacunas disponibles y la tasa de contagios vaya disminuyendo. Y por último, doctor, asimismo, extiéndanos recomendaciones generales para todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias. Un llamado a toda la ciudadanía. Por favor, conciudadanos, cuidemos a nuestras familias. No salgamos si no es necesario. Si salimos, guardemos la distancia de 2 metros, mascarilla, lavado frecuente de manos con agua y jabón. Y también recordemos que cuando llegue la vacuna, todos somos responsables de ir sumando a nuestros padres, a nuestros adultos mayores para que sigan haciendo cola para recibir la vacuna. Aquí también aprovecho y decir que la única manera de evaluar la efectividad de una vacuna es midiendo en sangre los anticuerpos que produjo la vacuna, ¿no es cierto? Porque las vacunas lo que hacen es despertar la producción de anticuerpos y ahora ya tenemos muchas pruebas que se pueden hacer en sangre. En nuestro caso tenemos una prueba que se llama el ELEXIS anti-SARS-CoV-2, que es específica para evaluar la efectividad de las vacunas. Así es que tenemos una buena opción, tenemos muchas pruebas, tanto para diagnóstico cuanto para seguimiento, pero realmente, como usted lo ha dicho, todo depende de la disciplina que tenga la ciudadanía. Muchas gracias al doctor Carlos Pérez por estar en este espacio. Un abrazo. Y así culminamos con su segmento de salud. No olviden seguirnos en redes sociales como @ultimahora. Salud. Hasta la próxima.